Hola hermanos, el día de hoy, 12 de enero del 2022, es miércoles de la primera semana del tiempo ordinario. Bueno, vamos avanzando, la mitad ya prácticamente pues de esta semana primera del tiempo ordinario. Ok, hoy es día de Santa Margarita Bourgeois. Ella es originaria de Francia, pero va a ser la primera santa canadiense, aunque insisto, ella nació en Troyes, en Francia, en 1620. Maestra, educadora, catequeta, que escuchando la necesidad que había de una profesora que educase en Montreal pues, a los franceses residentes ahora ahí en Canadá, pues decide trasladarse y luego se da cuenta de la inmensa necesidad que hay y apoyada, fíjense, el rey la apoyaba y consiguió algunas hermanas que viniesen a ayudarle. Ella estaba buscando fundar una congregación. Lamentablemente, miren, eso pasa en la historia de la iglesia muchas veces. Monseñor Laval, que va a ser el primer obispo de Montreal, le va a hacer la vida imposible originalmente. Y no, él quería que fueran como las Ursulinas, ¿verdad? Más de clausura, un poquito más. Y no, ella lo que quería era, fíjense, ella es la fundadora de la primera escuela de indígenas prácticamente en la zona canadiense, evidente, pero en la zona de Norteamérica, exceptuando que México también es Norteamérica, ¿no? Entonces ya para 1679 o 76, perdón, había ya fundado alguna escuela y fíjense que unos años después, 3, 4 años después, tenía algunos miembros de la congregación que eran iroquois. O sea que dentro de las mismas indígenas van surgiendo vocaciones. Y un trabajo extraordinario, funda luego también en Quebec y así, ¿no? Se va extendiendo un trabajo grande, llegó a tener cualquier cantidad de escuelas para la formación de los niños y de las niñas ahí en Canadá. Ella fue, fíjense, canonizada por San Juan Pablo II cuando San Juan Pablo II estuvo en 1982 en el Canadá. En esa misma ceremonia creo que fue beatificada también la Madre María Leonia Paradis, que es la fundadora de las pequeñas hermanas de la Sagrada Familia, que son las religiosas que tengo aquí en la casa. Entonces ya les digo, se da cuenta, esa gente que sabe que a través de la educación es como se forma realmente a las personas. Hablando de educación, primer libro de Samuel, capítulo 3, es una lectura litúrgica, leemos el versículo del 1 al 10 y luego el versículo 19 y 20. En los tiempos en que el joven Samuel servía al Señor a las órdenes de Elí, la palabra de Dios se dejaba oír raras veces y no eran frecuentes las visiones. Los ojos de Elí se habían debilitado y ya casi no podía ver. Una noche, cuando aún no se había apagado la lámpara del Señor, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió: «Aquí estoy». Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?». Respondió Elí: «Yo no te he llamado, vuelve a acostarte». Samuel se volvió a acostar. Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?». Respondió Elí: «Yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte». Aún no conocía a Samuel el Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?». Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven, y dijo a Samuel: «Vuelve a acostarte, y si te llama alguien, responde: habla, Señor, tu siervo te escucha». Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes: «Samuel, Samuel». Este respondió: «Habla, Señor, tu siervo te escucha». Samuel creció y el Señor estaba con él, y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Todo Israel, desde la ciudad de Dan hasta la de Berseba, supo que Samuel estaba acreditado como profeta del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La vocación de Samuel. Miren, a mí, perdónenme, pero por encima de cualquier cosa, sí, Dios que escoge a Samuel, Dios que lo llama, Dios que persevera llamándolo, sí, pero a mí la figura que me llama podremos tener mucha crítica en contra de Elí, ya, porque sus hijos fueron un desastre. Acuérdense que más adelante el arca de la alianza se va a perder por culpa de estos benditos hijos de Elí, y Elí no fue tan buen sacerdote, digamos, pero en esto hay que reconocer, excelente. Un excelente director de almas, un buen director espiritual. Supo cómo orientar a Samuel. Se dio cuenta, y miren, no perdió la paciencia, Hombre, yo le digo: «Anda, acostate y déjame dormir, muchacho». Claro, pues si lo andan levantando a uno a medianoche, si están durmiendo, y 3 veces lo van a despertar a usted. Óigame, no, si eso no, hay que tener un poquito de caridad cristiana, muchacho. En la mañana me buscan, no a medianoche. Pero no, supo tener paciencia, Elí. Y supo dirigir la conciencia de aquel joven. Entendió, fíjense, que era la voz de Dios la que lo llamaba. Y por eso, qué bonito tener un buen director espiritual.
Qué bueno tener, no serán perfectos, Elí, pues, nosotros los sacerdotes no somos para nada perfectos, y yo al menos, pero es necesario tener un director de almas. Ay, no, un acompañante, director de almas. No hay ningún problema con eso. Nada malo en el mundo moderno. Ay, los términos, hay que tenerle tanto cuidado. Lo políticamente correcto, que no ofenda. No hay nada de ofensivo en esto. En dejarse conducir, en dejarse, sí, acompaña, claro, pero conduce también. Y esta es la tarea de Elí. Necesitamos todos esto. Ojalá comprendamos que en nuestra vida avanzar solos no es normal. Y no es lógico, para eso somos una comunidad. Y oren mucho por los directores espirituales, para que cumplamos bien nuestra misión. El Evangelio, ya saben, estamos leyendo Marcos, no estamos apenas en el capítulo 1, versículos ahora del 29 al 39. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó, y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo le dijeron: todos te andan buscando. Él les dijo: vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ok, un día completo en la vida del Señor Jesús, un sábado. Comienza en la sinagoga, lo que escuchábamos ayer, ¿no? La expulsión de aquel demonio y ahora de aquel espíritu inmundo, cuidado. Aquí sí ya le llama demonios Marcos, pero ahí habla de espíritu inmundo, o sea, algo que no es puro, la imagen, ¿no? Y que está en la sinagoga, recuerden. Sale de la sinagoga, ojo, con Santiago y Juan, y va a la casa de la suegra de Pedro, donde Pedro y Andrés. Interesante el asunto. Cuidado con esto, porque, bueno, y no era que lo habían dejado todo y ya está Pedro y Andrés ahí en la casa de la suegra. Sí, porque es que la imagen es dejarlo todo, es orientarlo todo, lo cual no significa que hay un desprendimiento, claro que lo hay, se va a notar más adelante, claro, poco a poco, pero la familia sigue siendo la familia. Luego, encuentran a la suegra de Pedro que está enferma. La suegra de Pedro, la matrona de la casa, de hecho el lugar allí cuando uno llega a Cafarnaúm, a las ruinas de Cafarnaúm, encuentra la casa de Pedro que dicen la casa de la suegra de Pedro, porque la tradición ha sostenido que ella era realmente el punto, digamos, aglutinante de aquella familia. Por eso inmediatamente le comunican a Jesús. Yo con esto quiero señalar dos cosas. Primero, perdón que es digamos, una aplicación meramente pastoral, pero hay veces que van dejando pasar el tiempo, está alguien enfermo y ahí van, llaman al sacerdote cuando ya se está muriendo. Y entonces llegan, ay, es que porque vino el padre se murió. Pues si no llamaron antes, oigan, el sacramento es de la unción de los enfermos, no de los moribundos. No es extrema unción, pero ya les digo, hay mucha gente que tiene esta mentalidad. Ay, no, padre, es que si le decimos que va a venir el sacerdote, va a pensar que la estamos despachando. Ya, no, hombre, o sea, hay que tener conciencia de esto. Inmediatamente fue Jesús. Jesús hace dos cosas. Se acerca a ella, no era su esposa, no era su hija, que entre a donde otra mujer, eso no es correcto. Eso no está permitido. Y encima de todo la toca. O sea, la toma de la mano y la levanta. El gesto, lo vamos a ver con la curación del leproso, ¿no? Cuando veamos esta situación más adelante, que lo toca el leproso. ¿Ve? Entonces, este gesto lo vimos el viernes pasado, ¿no? Tocar al leproso, tocar la enfermedad, acercarse a ella, son gestos de cariño, son gestos de cercanía. Eso cura, eso realmente cura. Claro que está la curación del Señor Jesús, no le estamos diciendo que el gesto únicamente es de cercanía, no. Es un gesto de cercanía que además, acompañado de la presencia del Señor, sana. Y luego todo el pueblo se agolpa. Todos van a buscarlo, todos lo necesitan. ¿Cómo termina el Señor su día? Orando, tomándose un tiempo para estar con su Padre. A ver si aprendemos nosotros. Si nuestro día comienza en la sinagoga y termina orando. Si nuestra oración comunitaria, si nuestra oración de la iglesia, tanta gente que hace laudes, que hace el oficio de lectura, fantástico, que rezan junto el rosario, la coronilla, sí, pero y la oración personal, hasta el mismo Señor nos sirve de ejemplo en esto, ¿no? Toma tiempo para orar, para estar con su Padre. Pero no se encierra, va a otros pueblos. Claro, porque la misión no es para un grupito en particular, es para todos. Les invito a hacer oración.
Te doy gracias de todo corazón, Señor Dios mío. Te diré siempre que tú eres amigo fiel. Me has salvado del abismo profundo y he experimentado tu misericordia. Me has librado de los lazos de la tentación y he experimentado tu misericordia. Me has hecho revivir, volver al camino y he experimentado tu misericordia. Has curado la fiebre que me impide servir a los hermanos. Has abierto mis ojos y mis oídos para ver y escuchar a quien me necesita. Sigue protegiendo mi vida, sálvame, confío en ti. Señor, yo me alegro porque eres un Dios compasivo. Me alegro porque eres piadoso y paciente. Me alegro porque eres misericordioso y fiel. Señor, mírame. Ten compasión de mí, dame fuerza. Protege mi vida, sálvame, confío en ti. Tú, Señor, siempre estás pronto a ayudarme y a animar mi corazón cuando decae. Tú, Señor, toma mi corazón de barro y moldéalo según la grandeza de tu misericordia. Protege mi vida, sálvame, confío en ti. Amén. El Señor esté con ustedes y por intercesión de Santa Margarita Bourgeois, les bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz miércoles para todos.